Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a 27 de julio y como era de esperar, PharmaMar ha presentado sus resultados del primer semestre del 2023. Podemos resumir diciendo que son algo mejor de lo esperado, algo mejor, gracias a Francia y poco más. Bueno, pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría pedirte, si eres nuevo en el canal, que te suscribas y actives la campanita, y si quieres agradecer el trabajo que hago con vosotros, con un like es más que suficiente. Si además te quieres unir como miembro al canal con sus ventajas correspondientes, lo puedes hacer aquí abajo, a mano izquierda debajo del vídeo, en un botoncito que pone unirme. ¿Que no lo ves? En el enlace del vídeo en el resumen del vídeo tienes el enlace para hacerlo directamente. Bueno, vamos a empezar ya con la presentación de resultados, que además viene acompañado de una nota de prensa, que es exactamente un calco de lo que viene aquí, pero además también otra información relevante muy interesante, y voy a empezar por ella. Esta es otra información relevante. Por la presente se informa que en el amparo de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas del 31 de mayo de 2023 para la adquisición derivativa de acciones propias, PharmaMar, la sociedad, ha acordado en sesión del Consejo de Administración celebrada el día de hoy llevar a cabo la adquisición de acciones propias de la sociedad, en adelante la adquisición de acciones propias. La adquisición de acciones propias tiene como objeto el interés de la sociedad en tener la capacidad de actuación en la relación de operaciones sobre sus propias acciones para, en su caso, acometer potenciales operaciones corporativas. No obstante lo anterior, dado que dicho fin no se ajusta a lo establecido en el programa de recompra y estabilización del reglamento delegado tal. Es voluntad del emisor que la operativa de adquisición de acciones propias esté sujeta a los límites, procedimientos y otras consideraciones de la normativa legal aplicable e imponen los programas tal y tal. Bien, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que van a hacer una recompra de acciones, pero no las van a eliminar de circulación. ¿Vale? Lo que van a hacer es quedarse con esas acciones compradas a un precio muy barato y después pueden hacer con ellas lo que quieran. Pueden, por ejemplo, vendérselas a un nuevo socio mayoritario a un precio acordado, pueden repartirlas entre los empleados, pueden venderlas cuando les dé la gana, todo acorde a la ley, por supuesto, cuando la acción suba a un precio determinado. Por ejemplo, pero no las van a eliminar de circulación. Por lo tanto, esto de que alguno piensa que la recompra de acciones para la autocartera beneficia al inversor minoritario, en este caso no. Cuando no se sacan de circulación, no es por tal objeto beneficiar al minoritario, ni muchísimo menos. Simplemente es para hacer caja, ¿vale? Bueno, la adquisición de acciones propias tendrá siguientes límites. Número de acciones e importe efectivo máximo. Bueno, pues pueden comprar hasta 540.000 acciones, que representa un 2,94% del capital social. Ya sabéis que esta empresa tiene 18,36 millones de acciones. Y el importe monetario máximo asciende a 15 millones. Si cogéis la calculadora y dividís 15 millones entre 540.000 acciones, el precio es de 27,7 euros por acción. Esto se lee de dos formas. O no van a comprar 540.000 acciones, ni de broma, porque entonces a estos precios de 33 sobrepasarían los 15 millones de sobra, o esperan mayores caídas para comprarlas más baratas. Ten en cuenta que 15 millones entre 540.000 son 27,7 euros por acción. La duración son de 6 meses, desde el 31 de agosto hasta el 31 de enero. Y bueno, aquí viene lo más importante. La adquisición de acciones propias tendrá como gestor principal a JB Capital Markets, Sociedad de Valores, quien llevará a cabo la operación con total independencia de la sociedad. Es decir, ellos comprarán cuando les dé la gana, en el precio que les dé la gana. Asimismo, para habilitar la adquisición de acciones propias, la sociedad ha acordado suspender temporalmente, con efectos desde el cierre del mercado el día 31 de julio de 2023, el contrato de liquidez suscrito con JB Capital Market, que entró en vigor el 28 de junio de 2021 y cuya operativa fue efectiva desde el día 13 de julio de 2021, tal y como se comunicó al mercado mediante comunicación de otra información relevante, tal. Bien, ¿cómo podemos interpretar esto? Pues ni puñetera idea. No tengo ni idea por qué pone a JB Capital a comprar las acciones de la sociedad, restringen el contrato, suspenden temporalmente, que no eliminan el contacto, no lo cierran el contrato, sino que lo suspenden temporalmente para que JB Capital, bueno, pues ya sabéis que estaban contratados para que todo el mundo tuviese acciones disponibles para comprar en PharmaMar. Algo totalmente ilógico y que no se cree nadie a estas alturas, ¿vale? Eso es así. Así que, bueno, a partir de ahora, ¿qué es lo que podemos ver?
Pues no tengo absolutamente ni idea. Esto me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Esto habría que ponerlo en manos de un experto, no como yo que no tengo ni pajotera idea, pero esto es muy, pero que muy curioso. Bueno, seguimos con los resultados, donde viene un pequeño resumen. Dice, a 30 de junio de 2023 los ingresos totales del grupo ascienden a 80,2 millones de euros, 101 en el primer semestre de 2022. Vemos una caída muy fuerte del 22%. Los royalties obtenidos por la venta de CCK y Yondelia realizados en nuestros socios en sus respectivos territorios han alcanzado 22,8 millones de euros frente a los 21,5 millones de euros a 30 de junio de 2022. Gracias a Dios, Telcelca está creciendo a buen ritmo en Estados Unidos, porque si es por Yondelis, pues nos pondríamos muy, pero que muy mal. A 30 de junio, el grupo registra una caja de 202 millones y una deuda de 30,8 millones. La deuda ha crecido en 800.000 euros, prácticamente se queda estable, no vamos a ni comentarlo, pero la caja ha sufrido un cambio importantísimo, porque fijaros que estaba en 230 y casi en 232 millones y se han comido 30 millones del ala en la cajita, o sea que tenemos un flujo de caja negativo muy serio, muy importante, ¿eh? Estamos hablando de más del 10% en 6 meses, bueno, en un año en este caso. El 9 de junio se procede al reparto de dividendo. Esto no nos interesa a nadie porque a mí me parece hasta fatal que repartan un dividendo tan pequeñito, 0,65. No le conviene absolutamente a ningún inversor y podían guardarse esos millones, que no sé si ahora mismo si serían unos 11 millones de euros, para, por ejemplo, compensar los gastos que estamos teniendo en I+D, que son una auténtica animalada. El Consejo de Administración 27 de julio acordó llevar a cabo la adquisición de acciones propias, que es lo que acabamos de ver. En cuanto a la oncología, todas estas noticias, lo que se han pasado en estos 2 trimestres. En el mes de julio, Cerca ha recibido la aprobación acelerada de la comercialización por parte de Taiwan Food Drugs, ¿vale? La Administración de Drogas y Comida. En el mes de julio, el socio de Farmamar y Medica Pharma AB ha recibido la aprobación completa del Ministerio de Salud de Omán, otra buena noticia que ya comentamos. En junio, la Administración Nacional de Productos Médicos de la República Popular de China aceptó la solicitud de registro para Zepzelca también. Nos falta la confirmación a ver qué es lo que dice, se supone que sí, porque la verdad es que tenemos muy buenas noticias de China. Farmamar sitúa una nueva molécula en la fase de desarrollo clínica MP54, con lo que ha iniciado un ensayo clínico en la fase 1 de tumores sólidos. Y la Comisión Europea ha concedido la designación de medicamento huérfano a la lurbinectedina para el tratamiento de sarcoma de tejidos blandos. En este trimestre se ha producido el lanzamiento de Zepzelca en Suiza para el tratamiento de cáncer de pulmón microcítico y se ha incluido la combinación de trabectedina con doxorubicina, jolines con los nombres, en las guías de tratamiento americanos, como primera línea de tratamiento para leiomiosarcomas. Bien, la trabectedina, si ya sabéis, es Yondelis, con lo cual es una muy buena noticia, pero como ya hemos perdido los derechos de venta en exclusiva de Yondelis, pues va a afectar más bien poquito esta noticia. En cuanto a las cuentas, bueno, pues son bastante decepcionantes, sobre todo por la caída de Yondelis, donde vemos que los ingresos recurrentes caen prácticamente un 22%, sobre todo arrastrados por las ventas en oncología, que es una pasada, una caída de 30%, todo debido a Yondelis. Si no fuese por el crecimiento de Zepzelca, ahora mismo estaríamos hablando de un 40% de caída. Ventas en diagnóstico caen de forma bruta casi un 60% y los royalties en oncología suben un 6% gracias, como estamos diciendo, a Zepzelca. Estamos viendo un incremento en los royalties de 21,5 millones hasta casi 22,8, con lo cual quiere decir que estamos creciendo de forma sostenible, pues ese 6-7% hasta 9% cada 6 meses, que está muy bien. Esperemos que a final de este año, bueno, pues estos 22,8 millones se transformen en prácticamente casi pues unos 24 millones de euros. Ingresos no recurrentes a la baja con un 13%, acuerdo de licencia baja y bueno, pues otros han subido un 79%, que estamos hablando de cifras muy pequeñas. Tened en cuenta que estos son miles de euros, es decir, 184.000 euros, no afectan demasiado en las cuentas. Bueno, porque hemos visto, los ingresos totales del grupo son de 80,2, prácticamente 82 millones de euros, una caída brutal desde los 100,1 del primer periodo del 2022, lo cual es una caída exagerada, sobre todo arrastrado por Yondelis. Y en primer lugar, los ingresos recurrentes, que son la suma de las ventas netas más los royalties recibidos de las ventas realizadas por nuestros socios, han
pasado de 86,7 millones de euros a 67,3 millones a 30 de junio del 2023, una variación del 22%. Aquí vienen las ventas netas de John Dellis en el mercado europeo. Estas ventas ascienden a 14,2 millones de euros a 30 de junio de 2023 frente a casi los 36 millones que vendíamos en el verano del año pasado. Fijaros la tremenda caída, más de 21 millones de euros que nos ha bajado la factura. Si hubiésemos mantenido todo este negocio y no hubiese caído tanto la facturación, hubiésemos tenido prácticamente un poquito más, 1 millón de euros más que el primer semestre del 2022. Hubiésemos hecho unos 102, 103 millones de euros. Todo por culpa de esa pérdida de licencia de la trabectedina que es John Dellis. Ingresos de lurbinectedina en Europa, principalmente en Francia. Esto es lo que nos ha salvado las cuentas en el primer semestre, este dato. Bajo el programa de Early Access, el primer semestre de 2023 se han registrado ingresos por importe de 21 millones de euros derivados de la venta de lurbinectedina en Francia, Austria y España bajo el programa de Early Access, frente a los 11,1 registrados en el mismo periodo del 2022. ¿Vale? Prácticamente se ha duplicado, pero esto tiene truco. Este incremento se debe al ajuste realizado por las autoridades francesas en relación con los descuentos del ejercicio anterior. No se esperan más ajustes en este ejercicio. Si atendemos al número de unidades vendidas, estas han sido similares al mismo periodo del ejercicio anterior. Quiere decir que prácticamente las ventas de cerca Francia, Austria y España están estancadas. Simplemente, bueno, pues este regalito del gobierno francés, esta compensación que se supone no se espera más, prácticamente 10 millones de euros fue lo que nos ha salvado estas cuentas. Si no, hubiese estado prácticamente a cero beneficio por no ponerlos en pérdidas. Ventas de materia prima tanto de John Dellis como de cerca a nuestros distintos socios. El importe de estas ventas alcanzan 8,2 millones. Fijaros que el año pasado vendíamos 15,4 millones en el mismo periodo. Prácticamente hemos bajado la mitad. Los ingresos por royalties alcanzaron a 30 de junio, 22,8 millones frente a los 21,5 ya nombrados. Gracias a esto, al crecimiento de Celca, en nuestro socio en Estados Unidos, Jazz Pharmacéutica, en junio del 2023 ascendía a 21 millones de euros, 19,9 millones en junio del 2022. Así que tiene un crecimiento prácticamente un poquito más del 5% de ese crecimiento de los royalties. Los royalties recibidos por Jazz Pharmacéutica hay que añadir los royalties por ventas de John Dellis recibidos en nuestro socio en Estados Unidos y Japón por importe de 1,8 millones, lo cual, bueno, pues ahí está, pero poco más. Y por último, los ingresos no recurrentes conformados principalmente por aquellos procedentes de acuerdos de licencia que ascienden a 12,7 millones de euros a 30 de junio del 2023 frente a los 14,7 del año anterior. Estos también bajan. Poco más que decir. En I+D, por lo esperado, yo creía que se iba a mantener estable, ya me parecía la cifra muy elevada, en 40 millones. Ya me parecía un poquito elevada. Este primer trimestre se disparó bastante, pero digo, no va a pasar lo mismo en el segundo trimestre, en este semestre. Pues sí ha pasado lo mismo. Se ha disparado hasta 46,6 millones de euros. Es una auténtica pasada. Estamos casi igualando a Almirall en investigación de I+D. En el área de oncología, el primer semestre se ha invertido 39 millones de euros, de los cuales 4,8 millones de euros corresponden a los costes incurridos en el desarrollo de la plitidexina para el tratamiento como antiviral. Así que seguimos dándole vueltas, no nos queda otra, con la plitidexina, un medicamento que no nos está dando absolutamente ningunos ingresos y nos hemos cargado 5 millones de euros en investigarlo como un tratamiento antiviral. Repito una vez más, está muy bien. Está muy bien. Y los estudios así lo confirman. Pero no nos dejan. No nos dejan. Así que hay que tener mucho cuidado. En lo que respecta a la directiva en actividades de oncología, la inversión de periodo está relacionada principalmente con el ensayo confirmatorio de fase 3 de la lurbinectedina de cáncer de pulmón de células pequeñas, denominado LAUN, que avanza en el reclutamiento de pacientes, así como en las actividades previas a inicio de otros 2 ensayos de fase 2 con lurbinectedina en las indicaciones de mesotelioma y leiomiosarcoma respectivamente. Este está muy bien, es el estudio que estamos esperando para el 2025. Si todo fuese pero que muy bien,
pero que muy bien. A lo mejor a finales de 2024 podríamos tener unas grandes noticias, pero no nos hagamos ilusiones. Vamos a esperarlo para mediados del 2025. Intentemos que sea bueno, que no nos pidan los americanos mucho más estudios y que nos den una aprobación. Ya nos dieron la aprobación acelerada, se supone que todo va viento en popa, pero esto es así, esto es investigación, puede pasar cualquier cosa por el camino. 2026 ya lo esperaríamos para Europa. Del mismo modo, continuamos con las inversiones en desarrollo de los ensayos clínicos de fase 2 de la ecubectedina en tumores sólidos, así como los ensayos clínicos de fase 1, tanto para ecubectedina como con PM534 y PM54 para el tratamiento de tumores sólidos. La verdad hay que decirla, estamos muy cubiertos con que nos salgan bien estos dos medicamentos, estas dos moléculas, más todo lo que tenga que ver con Zepzelca en combinación con otros medicamentos. Tenemos una cartera para los próximos 10 años pero que muy bien cubierta. Ya veremos en qué termina todo esto, porque esto puede pasar cualquier cosa, pueden de eliminar cualquiera de estas moléculas porque las indicaciones no son las correctas. Bueno, el segmento de RNA la cartera es muy pequeñita, no me meto, pero bueno, lo que más destaca es el ensayo clínico de fase 3 con tivanisiran en ojo seco asociado al síndrome de Sjögren, supongo que se dirá así. Y por otro lado, el compuesto SIL 1801 ha iniciado la fase 2 para el tratamiento y o prevención de la neovascularización coreidea, causa común de enfermedades, con lo cual en el ámbito de la RNA también estamos bastante cubiertos. Tenemos ensayos para dar y tomar con estas dos moléculas. Aquí viene la tabla de los gastos de explotación, me parece todo estupendo. Resumen del EBITDA, se nos queda un EBITDA de 6 millones y medio. Fijaros que en el año pasado estábamos en torno a casi 35 millones de EBITDA con unos márgenes altísimos. Estos márgenes los hemos perdido completamente porque fijaros, teníamos 101 millones de ventas con 35 millones de EBITDA y sin embargo ahora con una caída de 20 millones en prácticamente un 20%, un 22% de la caída de los ingresos, nuestro EBITDA se ha dividido entre 5, es decir, tenemos una caída del 80% del EBITDA. Y gracias, como decía, al pago que hemos recibido del gobierno francés. Si no, estaríamos ahora en negativo. Algo que me preocupa y bastante es tesorería y deuda. A 30 de junio del 2023 la deuda total ha aumentado en 800.000 euros, es muy poquito, y esta variación corresponde principalmente a préstamos nuevos obtenidos en el primer semestre de 2023 procedentes de organismos oficiales y que ha ascendido a 4,5 millones de euros, es decir, hemos aumentado la deuda en 4,5 millones, hemos compensado otras deudas y al final hemos tenido pues un aumento de 0,8 millones de la deuda total. El grupo ha cerrado este primer semestre de 2023 con una caja neta positiva de 162,5 millones de euros frente a los 192,8 millones en el 2022. Fijaros la diferencia, estamos hablando de prácticamente un poquito más de 30 millones de diferencia. Este nivel de caja neta permitirá al grupo abordar los desarrollos y las inversiones previstas en el plan de I+D sin tensiones en la tesorería. Eso me preocupa un poquito porque si nos hemos cargado en un año 30 millones y todavía disponemos de 162 netos, teniendo en cuenta que prácticamente son 40 millones de deuda, hay que tener mucho cuidado. Estamos aumentando de forma drástica los gastos en I+D. No daría para mucho a este ritmo. Cargarnos 30 millones en un año no creáis que da para mucho. En 2-3 años podríamos cargarnos los 160 millones tranquilamente. Todo depende de la cantidad de ingresos. Tened en cuenta que Yondelis todavía no ha tocado fondo. Y repito, no estamos en pérdidas gracias a lo de Francia. Si tenemos que tirar de caja y aún encima estamos en pérdidas en los siguientes trimestres, pues fijaros cómo se va a ir el dinero. 46 millones de euros en 6 meses. Nos vamos a poner en más de 90, bueno, casi más de 94 millones, 93 millones de euros al año en I+D. Cuidado, son cifras muy, muy elevadas. Bueno, pues aquí tenemos las cuentas de la deuda, son 30, prácticamente se permanecen estables, deuda por 39 millones y bueno, pues ha aumentado en 800.000 euros con la caja que se nos queda efectiva en 202.000 euros, que es nuestro fondo de maniobra. Estos son los 202.000 euros en nuestro fondo de maniobra para, bueno, pues intentar sobrevivir con estos gastos tan tremendos de I+D. Evolución de los medicamentos, bueno, pues todo desconocido, esto va
viento en popa para por lo menos Cepcelca, pero va a tardar muchísimo y podemos resumir, aquí podéis leer cómo van todos los ensayos, ¿vale? Tanto para para la lurbinectedina como el PM14, que es la ecubectedina, el PM54, PM534 y demás, ¿no? Bueno, también habla de la fase del COVID-19 en fase 2, se inicia reclutamiento. Esto es muy interesante. El estudio clínico Nereida en transaccional de fase 2, multicéntrico abierto, aleatorizado, controlado, en canasta y pragmático para determinar la eficacia y seguridad de la plitidesina en comparación con el control en pacientes adultos inmunodeprimidos con COVID-19 sintomática que necesitan asistencia hospitalaria. Aquí tenía totalmente razón el presidente, el CEO de la empresa. Funciona estupendamente. Los efectos secundarios son muy bajos, pero lo dicho, nos cuesta un pastizal a la empresa, pena de no haber ido con un socio, y bueno, pues por ahora no nos va a dar absolutamente ningún ingreso. Estamos en una fase 2, luego tendríamos que presentar una fase 3 y el reclutamiento cada vez va a ser más y más difícil. Ya no sale el virus en ningún sitio en la tele, con lo cual imaginaros el nivel de contagio que podemos tener ahora. Vete tú a saber. Y poco más podemos decir bueno, también tenemos a Silentis, que es una gran molécula. Esperemos que para finales de este año o principio de 2024 tengamos buenas noticias. Ya estamos en el segundo ensayo de fase 3, así que, bueno, pues a intentar esperar. Esta sí que puede darnos una gran sorpresa para el año 2024. Y resumiendo una vez más, lo dicho, va a ser un 2023 muy duro, pero que muy duro. Yo creo que ahora estamos en la parte inicial de la fase más dura, el tercer trimestre. Podemos ver caídas todavía más grandes de John Dellis. En el tercer trimestre podíamos incluso ver unos resultados con pérdidas. No lo descartemos. Y el cuarto de trimestre, cuando hagamos el resumen anual, seguramente nos quedaremos por encima, esperemos por encima de los 0 euros de beneficio. Esperemos, si no cambia. Lo único que me anima es que hayan cancelado temporalmente este contrato con JB Capital Market. Para mí es muy significativo. No me atrevo a decir lo que estoy pensando. No me atrevo. Pero bueno, es muy, pero que muy significativo. Ya veremos en qué queda. 540.000 acciones y 15 millones de euros no concuerdan. Así que, una vez más, desde mi punto de vista, los resultados han sido neutros, tirando a malos, mejores de lo esperado gracias a ese pago por el Estado francés. Y queda mucho camino y mucho desierto. Hay que aguantar. Yo no dudo que esta empresa, bueno, con el producto de Cepcelca va a tirar hacia adelante, sin ninguna duda. Que estos precios son de risa, sin ninguna duda. Que estamos pasando por una mala racha que es el 2023, principio del 2024. Por supuesto, ya lo sabíamos a finales de 2022. ¿Y que hay que aguantar el tirón? Sí. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a ir haciendo vídeos poco a poco, vamos a ir viendo cómo evoluciona la acción y muy vigilantes a lo que vaya a hacer JB Capital a partir del 1 de agosto de este año hasta el 31 de enero del 2024, porque puede ser muy interesante. Será muy llamativo ver cómo evoluciona el precio de la acción ahora que tiene suspendido temporalmente el contrato JB Capital. No tenemos ninguna buena noticia por ahora. Lo único que nos puede animar la cotización, ya sabéis, es China, pero fijaros lo que pasó con la aprobación en Taiwán. Un día de alegría, al día siguiente cae más de lo que había subido el primer día y luego, bueno, pues la cotización siguió a lo suyo. Con lo de China puede pasar un poquito lo mismo. ¿Por qué? Porque en los resultados, como era de esperar en estos resultados, no tenemos absolutamente ningún dato, ningún beneficio que pueda venir de Taiwán por venta de materiales o royalties o incluso pues pagos de contratos. Ya sabéis que son secretos y no sabemos ni si nos tienen que pagar alguna cantidad simplemente por la aprobación. Estoy hablando de Omán, estoy hablando de México, estoy hablando por supuesto de Canadá, no han aceptado el precio, estoy hablando de Omán, Taiwán, México, puede ser que vengan noticias de Japón y de Reino Unido. Tienen que venir noticias muy pronto, en como máximo 2-3 meses por parte de China, pero seguramente no se reflejarán en este trimestre que estamos empezando, no se van a reflejar en esas cuentas. A lo mejor al principio del año 2024, cuando presente resultados anuales, sí veamos alguna cifra significativa, pero poco más. Fijaros que estos resultados, lo voy a repetir una vez más,
nos ha salvado el pago de Francia. Si no, estaríamos en pérdidas en este semestre, lo cual pues era de esperar, pero es muy, pero que muy duro. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado. Ya sabéis, si sois nuevos en el canal, suscribiros, activar la campanita y si queréis agradecerlo con un like es más que suficiente. Un saludo a todos, chao.